abierto. Levante sus manos al cielo y allí en casa también. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en casa para amarte y adorarte. En el nombre de Cristo Jesús, así como oramos por María Paula, proclamando un milagro de Dios, Señor, también lo hacemos por nuestro hermano Heiler, clamando un milagro para él y para su familia y para todo aquel que esté pasando un momento de prueba. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, proclamamos los cielos tuyos abiertos y esta palabra que ahora vamos a recibir, que se haga un estilo de vida en cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, porque si tú nos hablas, todos vamos a ser beneficiados en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, ocupe su lugar, prestos a la enseñanza en qué y con qué escribir. Por aquí vamos a ver una imagen ahorita. Antiguamente, esta imagen es cómo era el edificio de Templo Betel en el año 1955 cuando se recibió aquí. Eso era como fincas y así era. Y la siguiente foto, ese templo, ya la carretera un poco más arreglada. Yo conocí este templo. No soy tan viejito, pero lo conocí. Y en ese templo, que era de piso de madera y tenía lógicamente su altar, hacia la parte de atrás, como a mano derecha, recuerdo muy bien que aquí había una escalera en tipo caracol de madera, lógicamente que daba acceso al segundo nivel y era donde también se dictaba parte de lo que era la escuela dominical en ese templo. Y bueno, yo creo que hará cerca de unos 50 años por allá, yo tuve una experiencia, porque salí de una clase, estaba en la clase de joyitas, es decir que yo fui una joyita. Ya no soy una joyita, pero yo fui una joyita. Antiguamente los más pequeñitos se les llamaba joyitas. Y tuve dos maestras que he podido hablar con ellas y corroborar algunas experiencias. Una de ellas fue una hermana que todavía vive, que se llama la hermana Flor de Figueredo. Ella fue en aquella época maestra de esa clase. Y también la hermana Judy Graner, la hermana hija de los fundadores de Templo Betel. Hace poco nos vimos en un evento que se llama Héroes de la Fe, honrando a los ministros veteranos, y allí recordábamos esas experiencias. Cuando terminaba la clase, solían darnos a nosotros los niños una figurita así. Nos daban una figurita donde se hacía la fijación de la clase. Un día me dieron una figurita así. Bajé, salí y no sé por qué consideré que el servicio ya había terminado. Entonces yo agarré mi figurita y me salí para la calle. Por eso agradecemos a los servidores que cuando vean un niño por ahí solito, no se le puede dejar salir a la calle porque pueden pasar muchas cosas. Entonces con la figurita en la mano me salí y me fui a caminar. No sé, buscando a mi papá, buscando a mi mamá. Me fui caminando. En aquella época no estaba la avenida 1 de Mayo como hoy, era totalmente diferente. Y me fui caminando y caminando con la figurita en la mano hasta que me sentí perdido. Y yo comencé a llorar. Tengo ese recuerdo todavía. Yo creo que estaba seguramente como mi nieto por ahí así. Y empecé a llorar. Y recuerdo que llegué a una esquina donde había una lavandería de la época. Algunos recordarán que no eran los lavasecos que hay hoy, sino que ahí se llevaba a ese punto la ropa. Habían unas camionetas por allá a los 50 donde se echaba la ropa, la llevaban a una planta, la devolvían y se la entregaban a la gente, ¿verdad? Bueno, no soy tan viejo, pero me acuerdo de aquellas cosas. Lo cierto es que llegué a esa esquina y dos señoras me vieron con la figurita en la mano llorando. Me brindaron un vaso con agua y entonces me preguntaron que de dónde venía, que qué hacía por ahí.
yo les hablé de Betel y les mostré la figurita. Por esa figurita, ellas identificaron que pertenecía acá a la iglesia. No habían iglesias como hay hoy en diferentes lugares, así que era una iglesia representativa y me trajeron aquí. Tengo la imagen de mi mamá saliendo aquí al andén que había en ese momento, recibiéndome, ella llorando por mí. Gracias, madre, por llorar por mí, llorando por mí, y me abrazó. Las señoras me entregaron y después reflexioné que gracias a la figurita que me dieron a tiempo, no me perdí, porque alguien sembró en mí a tiempo. Diga, sembrar a tiempo. Mire lo interesante. Yo quiero honrar la pastoral a la niñez y por lo que se hace, porque cuando se le siembra a un niño a tiempo, por más que uno esté perdido, la palabra que fue sembrada lo va a salvar a uno. Démosle un aplauso al Señor por eso. La palabra del Señor que hoy nos ocupa está en Hechos capítulo 16, versículos 25 al 34. Quiero felicitarlo a usted que tiene su Biblia para ir meditando, afirmando y confirmando también algunos datos referenciales de la enseñanza que hoy desarrollaremos, que he titulado Siembra a tiempo. Diga conmigo, siembra a tiempo. Siembra a tiempo. A mí me sembraron la palabra a tiempo y la palabra me guardó para no perderme, o que cuando estaba perdido me llevó nuevamente a mi destino. Y aunque la figurita fue literal, cuando crecí, ya tenía unos 8, 9 años, 10 años, me aparté de los caminos del Señor por algunas cosas. Pero a mis 17 años la palabra volvió a cobrar sentido en mi vida, y desde los 17 y hasta aquí, por gracia de Dios, caminando con el Señor. Mire lo que dice el texto, Hechos capítulo 16, versículos 25 en adelante. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Un poco de contexto. Este es el segundo viaje misionero, Pablo y Silas. Recordamos que el primero, que inicia en el capítulo 13, lo hicieron Pablo y Bernabé. Pero regresando del viaje, y ya cuando iban a comenzar el segundo, dice que hubo una discusión entre ellos, porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, quien los había abandonado en el primer viaje, y Pablo se opuso. Fue tanta la discusión que se separaron. Entonces, para el segundo viaje ya no va Bernabé, sino que el compañero de la misión de Pablo se llama Silas. Han comenzado el viaje, y cuando uno ve el capítulo 16 al inicio,
nos deja ver a un Pablo con ímpetu, con el deseo de hacer la obra, y dice que quería ir por Frigia, por Panfilia, que quería ir por un lugar a otro, y dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. Y después de prohibirle, dice que en una visión el Espíritu Santo le muestra un varón macedonio y le dice: pasa a Macedonia. Entonces, están en la perfecta voluntad de Dios. Creo que debemos escuchar al Espíritu Santo para que nos guíe hacia dónde nos quiere dirigir. Y cuando llegan allí, ellos están en Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y tienen algunas experiencias. Por ejemplo, se han encontrado con una mujer llamada Lidia, que es vendedora de púrpura. Tiene un conocimiento del Señor, y lo que están haciendo es afirmándola a ella en la fe. Dicen algunas tradiciones que el negocio que tenía esta mujer hasta el día de hoy perdura, ese negocio de venta de púrpura y de telas. Pero hay una experiencia linda con ella, la firman en la fe. Seguidamente ellos salen a predicar y se encuentran con una muchacha que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Pablo, con autoridad, reprende ese espíritu. La muchacha queda libre, llena de gozo. Pero los que estaban enfurecidos eran los amos de esa muchacha, porque dejaban de tener ganancia financiera, a tal punto que incitaron a la comunidad y también a las autoridades para que tomaran presos a Pablo y Silas y los metieran a la cárcel. Ahí está el relato que hemos leído. Pablo y Silas están en la cárcel. Mirando este texto, como hijos de Dios, podemos ser usados como instrumentos de honra para que otros también sean libres. Y vamos a considerar cómo Dios toma a Pablo y a Silas en un momento crucial, en una experiencia desagradable, y lo vuelve un momento de honra, de gloria. Y ellos hacen una labor para sembrar la palabra en corazones a tiempo. Diga conmigo: siembra a tiempo. Y hay una siembra a tiempo. Es lo que Dios quiere de nosotros también. Así que miremos cómo Dios nos desafía y nos inspira a través de este pasaje. Necesitamos hacer una siembra a tiempo. ¿Cuándo? En los momentos de prueba. Número uno, en los momentos de prueba. Diga conmigo: momento de prueba. Pablo y Silas están en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Mire cosas tremendas. Número uno, hay una gran injusticia. No sé si usted alguna vez ha sido víctima de una gran injusticia, pero están ahí no porque hayan cometido un delito, sino porque predicaron la palabra de Dios. Y están en la cárcel, una experiencia difícil. Hemos tenido la oportunidad, algunos aquí en la iglesia, a través del ministerio carcelario, con Carlos Barrero a la cabeza, de ir a las cárceles, visitar a la gente, ministrar la palabra. Y bueno, uno va por la mañana, regresa por la tarde, pero la experiencia de una persona que está en una cárcel es difícil. El modo de vivir, apartado de su familia, la comida, la inseguridad, la zozobra. Que Dios nos guarde a todos y que Dios también tenga misericordia de cada persona que en este momento está en una cárcel, en el nombre de Jesús. Es una experiencia difícil. Y ellos están en un momento de prueba. Ahora, lo interesante es que en la generalidad, los momentos de prueba solemos interpretarlos de una manera errada. ¿Cómo reaccionamos nosotros en un momento de prueba? Desánimo. A veces ponemos en tela de juicio que Dios esté escuchando nuestras oraciones. Yo he visto mucha gente que en medio de un desánimo o una prueba también están diciendo: yo no vuelvo a la iglesia. ¿Por qué no volvió a la iglesia? No, es que las pruebas, las dificultades que estamos teniendo. ¿Será que Dios es real? ¿Será que no? Si Dios existe, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿De qué ha valido amar a Dios? ¿De qué ha valido servirle? ¿De qué ha valido caminar con el Señor si yo he tratado de ser fiel y mire lo que me pasa?
Y algunos se resienten con Dios y comienzan a hablar de una manera errada. Sería bueno, mientras yo hablo, que usted pudiese reflexionar cuál es su reacción frente a un momento de prueba. ¿Nos amargamos? ¿Nos resentimos? ¿Empezamos a disparar para todo lado? ¿Cuáles son nuestras reacciones en un momento de prueba? Y le soy sincero, cuando estaba preparando esta reflexión, tuve que pedirle perdón a Dios, porque reconozco que a veces no he tenido buenas reacciones en momentos de prueba. Pero me inspiraron porque me deja ver que Pablo y Silas, en el momento de la mayor prueba, ellos no se están quejando con Dios. Señor, esa visión era tuya, era del diablo, ¿por qué nos mandaste a Macedonia? No, sencillamente están cantando, están entonando himnos para el Señor. Es la medianoche y están deleitándose en la presencia de Dios. Qué ejemplo de cómo enfrentar las pruebas. Qué manera tan extraordinaria, qué madurez, qué enfoque, qué claridad de su confianza en Dios. Dice, a medianoche están alabando a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a todos los que estamos aquí a reaccionar correctamente en los momentos de prueba. No mala cara, no mal genio, no culpando a otros, sino deleitándonos en la presencia del Señor. Al fin y al cabo, los grandes hombres y mujeres de Dios se forman en los momentos de las crisis. ¿Sabe que sí? Es en las crisis y quizás en los momentos más profundos que estemos viviendo es donde Dios más se va a manifestar a nuestro favor. Gloria a Dios por aquellas personas, y he conocido también creyentes que estando en un hospital ganaron a un médico para Cristo, le predicaron a una enfermera. En el momento de la prueba no dejaron de dar fruto delante de la presencia del Señor. ¿Sabe? Lo hicieron a medianoche, en medio de la oscuridad, y estamos en un mundo de oscuridad. ¿Sabe cuál es la esperanza para un mundo de oscuridad? Una iglesia que canta y alaba el nombre de Cristo Jesús. Alguien tiene que decir amén a eso. La esperanza para un mundo de oscuridad es un pueblo que alaba y canta para Dios en medio de toda circunstancia. El problema sería que la iglesia cayera en queja, igual que el mundo que no tiene a Dios. Y creo que usted y yo tenemos mucho por qué cantar y alabar a Cristo Jesús, el que nos ha dado la vida, el que nos guarda, el que tiene misericordia a nosotros, el que nos da paz, el que nos fortalece. Vale la pena alabar el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y eso se convierte en ser luz en medio de las tinieblas. Se convierte en una inspiración, se convierte en un ejemplo, se convierte en un preámbulo para llevar las buenas nuevas a aquellos que están en un momento de necesidad. Ahora debemos hacerlo en los momentos de prueba, pero ese sembrar a tiempo también tenemos que hacerlo en los corazones quebrantados. Diga conmigo, corazones quebrantados. ¿Quiénes estaban quebrantados? Bueno, los presos. Los presos estaban quebrantados. Dice que estaban amarrados a cadenas, tal vez sin esperanza en una cárcel, apartados de su familia, con la culpabilidad de sus delitos. Algunos esperando ser sacados quizás para la muerte. Estaban sin esperanza en una cárcel. Y ellos eran los que estaban escuchando. ¿Por qué dos presos que también deberían estar amargados y deberían estar quejándose? ¿Por qué esos presos tienen una actitud diferente? A veces no son circunstancias diferentes, sino actitudes diferentes frente a una misma circunstancia. Una persona cristiana puede tener una enfermedad y una persona cristiana, no cristiana, puede tener una enfermedad. Circunstancias similares, pero reacciones diferentes.
maneras de responder diferente a lo que nos está pasando en la vida. Y mientras los presos estaban amargados y afilando por allá el cuchillo, Pablo y Silas cantaban, y eso llevó esperanza a los presos que estaban en una situación diferente, en una situación de crisis. Hay gente a nuestro lado que está presa, está cautiva por la depresión, la ansiedad, conflictos intrafamiliares que no saben cómo resolver, por el pecado mismo que cargan, por los temores de las malas noticias. Estamos rodeados de gente cautiva. Pero qué bueno que escuchen el canto de los hijos de Dios, que trae esperanza y que rompe las cadenas y abre las puertas de la cautividad para aquellos que están en prisión. Mire, tenemos que sembrar a tiempo en los corazones quebrantados. Otro quebrantado, el carcelero. Dice que este hombre, que quizás, bueno, estaba de turno, era el IMPEC de la época, y estaba turno de la noche. Y mire que el texto lo echó al agua al hombre porque dice que estaba dormido. El hombre se durmió, no tenía por qué haberse dormido, pero el hombre se durmió. El texto lo deja al descubierto. ¿Qué le hacen al que se duerme? Mire, el que se duerme y está de vigilante y se duerme, le va mal. Y el hombre estaba dormido. ¿Qué lo despertó? ¿Qué lo despertó? El terremoto. Dice que lo despierta el terremoto. Y mire cómo este hombre, que quizás muy tranquilamente fue a trabajar como otro de sus días, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, viene una experiencia que lo lleva de la tranquilidad a la angustia, a tal punto que estaba pensando en quitarse la vida. Ayer yo estaba reflexionando sobre eso, mirando el texto también. ¿Por qué la gente se suicida? Y si uno pudiera hablar, ¿por qué la gente se suicida? Algunos se atreven a dejar algunos escritos. Algunos, ¿por qué lo hacen? Deudas que no pudieron pagar, penas de amor que no pudieron superar, culpas que llevan sobre sí que no se pudieron quitar, angustias y temores que no pudieron enfrentar. Y creen que la salida es quitarse la vida. Yo no sé si hay alguien aquí o alguien nos está escuchando a través de las redes sociales que alguna vez ha pensado en quitarse la vida. Y en el nombre de Jesucristo atamos todo espíritu de suicidio, todo temor y toda obra diabólica que quiera llevar a que una persona tente contra sí misma. Eso lo reprendemos en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret, porque Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Alguien que aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sacó la espada, quería quitarse la vida porque sabía que si él no se la quitaba, le quitaban la cabeza por haber dejado escapar a los presos. Entonces mire que aquí hay alguien quebrantado, alguien que está en angustia, alguien que está en su límite entre la vida y la muerte. Y eso me recuerda también cuando tenía unos 18, 19 años, yo creo por ahí estaba comenzando la vida cristiana con convicción, tomado la mano del Señor. En la cuadra había un hombre llamado don Pedro Vargas. Tenía buses de Escotur, tenía taxis, tenía buses. El hombre tenía plata. Y yo supe que don Pedro se había enfermado. Entonces dije en mi corazón, voy a ir a visitar a don Pedro y le voy a compartir la palabra del Señor. Entonces sabía que estaba enfermo y pasó un día y dije, no, hoy no, porque tengo otras cosas que hacer esto. Y dejé pasar un día, y dejé pasar otro día, y dejé pasar otro día. Y un día llegué a la cuadra y decía: el señor Pedro Vargas
descansó en la paz del Señor. No fui. Tuve que pedirle perdón al Señor. Porque hay gente con corazones quebrantados entre la vida y la muerte que necesitan que les hablemos de Cristo Jesús. Y no fui. Y tuve que pedirle al Señor perdón y aprender lección. Y cada vez de ahí en adelante que he tenido la oportunidad, que sé que hay alguien en necesidad, algo crucial, procuro ir. No soy perfecto, pero procuro ir. Escuché de un hombre conocido, querido, Montería, está enfermo, y el Espíritu Santo me pone en el corazón. En ese momento Rosalvita estaba en la parte financiera y le digo: Rosalvita, por favor cómpreme un tiquete para el día miércoles, primer vuelo, por favor que sea el primer vuelo, necesito ir a Montería. Y me fui a Montería. Llegué allá, me recibió un hombre que era un esqueleto ahí en el aeropuerto. Don Jairo fue a recibirme, el hermano Jairo fue a recibirme. Compartí con él 3 horas. Salí un momento de su casa, se agravó y murió. Pero llegué a tiempo. Llegué a tiempo. Ustedes saben que fuimos a visitar al pastor Oscar Parra. Martes en la noche oramos por él en el hospital de Fusa. Miércoles en la mañana se levanta, probó algo de alimento, se acostó y murió. Hay que llegar a tiempo. Ahora, esto no es para que usted diga: uy, yo ya no invito al pastor a mi casa, porque no, no se trata de eso. Se trata que lleguemos a tiempo. Se trata que pensemos en los corazones quebrantados. Y yo quiero que usted, por favor, abra su corazón a lo que le voy a decir. Escúcheme, por favor. ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es la palabra del Señor, es el evangelio de Cristo, ¿sí o no? Son las buenas nuevas. Pero déjeme decirle esto, y quiero que usted se lo grabe en su corazón. Y si lo puede escribir, escríbalo. Las buenas nuevas no son nuevas si no llegan a tiempo. Las buenas nuevas no son nuevas si no llegan a tiempo. No es que yo tengo el evangelio, pero llegó tarde. ¿De qué sirvió? Cuando el Señor nos diga. Y yo sé que el Espíritu Santo ha puesto en su corazón y en mi corazón alguien a quien llevarle la palabra del Señor. De eso se trata la vida cristiana. No solo de que yo estoy bien y el Señor me regale para comprar ropa Gucci y para irme para Miami. Ay, qué bendición. Yo soy un bendecido, prosperado por el Señor. ¿Sabe quién es un bendecido y prosperado? El que cumple la voluntad de Dios y es un instrumento para que otros conozcan también de Cristo Jesús. Ese es un bienaventurado y ese es un prosperado. ¿Cómo debemos comprender esta verdad de llevar la palabra? ¿Qué persona está en nuestro corazón puesta por Dios? ¿Cuál es ese varón macedonio para ir y llevarle la palabra al Señor? Y tal vez usted me dice: pastor, es que yo no soy pastor. No, no se trata de que sea pastor, ni que tenga un título, ni que tenga cierta experiencia. Pastor, es que no sé qué decirle. Diga lo mismo que dice este texto. Dígale: Pepito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dígale eso. Déjele ver que en Cristo hay salvación. Lo que de gracia recibimos, de gracia podemos dar a otra persona. Su trabajo es su púlpito. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuántas personas Dios cruza por su camino? ¿Cuántos diálogos? Y la gente viene y hablando de las reformas y hablando de la incertidumbre y del dólar y del precio de la gasolina, irrumpa en medio de esa medianoche de crítica, de incertidumbre, con una palabra de esperanza, con una palabra de bendición para aquellas personas que la necesitan. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siembra a tiempo en los momentos de prueba. Siembra a tiempo en los corazones quebrantados. Siembra a tiempo en los que viven en casa. Díganos que viven en casa.
Mire lo interesante. Me parece que Pablo y Silas la tienen clara y tienen visión, porque no le hablaron solo a él. Desde que le empezaron a hablar del Señor, iban por su casa, iban por el botín, iban por todos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, pero tú también tienes una casa, y tu casa también necesita de esa salvación. Qué interesante que ese hombre va a su casa. No sé cuántos tenía, su esposa, 2 hijos, 4, 6. No había televisor en aquella época. No sé cuántos hijos tenía. Pero lo cierto es que llegó la salvación a su casa. Fueron salvos. Mire Dios cómo está dignificando a los apóstoles. Yo creo que cuando el carcelero recibió el turno, los trató mal, hasta con groserías. Echen para adentro, ya a la hora que todos se pongan las cadenas. Pero después les dice señores. Después los lleva a su casa, los atiende, y toda la familia recibe la palabra del Señor. No sé si allá había niños que necesitaban la figurita, pero todos fueron salvos, dice la palabra del Señor. Y entonces, cuando llegamos a una casa con las buenas nuevas, la iglesia y el mundo tendrán esperanza. Nuestro pastor Humberto Fajardo, presidente de las Asambleas de Dios, suele contar la historia del hermano Luis Rodríguez. El hermano Luis Rodríguez, un hermano muy sencillito, humilde, de poca economía y letrado, pero él comenzaba a predicarle a los jóvenes, a las personas que Dios le cruzaba. Él comenzaba a predicarles. Él nunca se imaginó que esos muchachitos, esos hombres jóvenes que Dios estaba cruzando por su camino, más adelante fue el pastor Polidoro Buitrago de Villavicencio, el pastor Francisco Buitrago, el pastor Luis Alfonso Romero, el pastor Humberto Fajardo, y un poco de pastores que se ganó para el Señor. Un hombre muy humilde. A veces no podemos medir el alcance de aquellos que vamos a ganar para el Señor. Tal vez Dios quiera hacer de usted el padre espiritual de un gran misionero, de un pastor, de un maestro, de un gran empresario cristiano, de un gran político que el día de mañana va a gobernar con justicia e integridad porque tiene a Cristo en el corazón. Usted y yo no sabemos. Lo que tenemos que hacer es cumplir con la tarea. Mire, Pablo y Silas van a la cárcel. Hay un carcelero, un hombre común y corriente. Lo ganan para Cristo. Y sabe, déjeme decirle esto. La historia registra que fue en esta casa donde comenzó la iglesia de Filipos. ¿Se da cuenta que la Biblia tiene la carta a los filipenses? ¿Cuáles filipenses? Los que conocieron a Cristo aquí. En la casa de un carcelero comenzó la iglesia a los filipenses. Y tan interesante es que Filipos es la puerta del evangelio a Europa. Por Filipos entró el evangelio a Europa. De una circunstancia adversa, cuando no lo pensaban. ¿Cuál sería ese varón macedonio que Dios estaba mostrando? ¿Sería el carcelero? ¿Sería el carcelero? Que Dios nos dé visión de las personas a las cuales vamos a compartir las buenas nuevas de salvación. No se trata tanto de estar pensando en nuestros problemas. Ay, pastor, es que mucho problema, mucha cosa. No, alabemos a Dios y sirvámosle al Señor. Y nos vamos a dar cuenta que Dios transforma nuestras circunstancias y las circunstancias de las personas que están al lado. Pablo dejó de ser preso. Pasó de tener cadenas a ser atendido, de tener heridas a estar sanado. Y ahora una familia es alcanzada para la gloria de Dios. ¿Sabe cuál es el asunto? Que nos hemos estancado y nos hemos quedado, Señor, solucióname, solucióname, solucióname. Y no hemos encontrado el secreto que en adorar a Dios, en cantar a medianoche y en servirle de todo corazón está la clave de bendición de un hijo de Dios. Alguien que diga amén a eso. No sé qué en los problemas y en las cosas por ahí efímeras. Amemos y sirvámosle al Señor de todo corazón. Y usted y yo vamos a sembrar
a tiempo. Diga conmigo, a tiempo. Voy a agradecer a Dios siempre por quien me sembró la palabra a tiempo. Y aunque me fui con la figurita, esa figurita me salvó. Porque me la sembraron, diga a tiempo, en el nombre de Jesús. Coloquémonos en pie, por favor. Cerremos nuestros ojos. Allí en casa también usted está con nosotros. Estamos ahí conectados todos en el servicio. Usted no está solo viendo el servicio, está participando del mismo. Así que con los ojos cerrados. Si hubiese aquí alguna persona que viene por primera o segunda vez, y usted dice, como el carcelero, como los presos, yo necesito a Jesús. Tal vez usted también está en la medianoche de la vida, en la oscuridad. Déjeme decírselo con respeto. Tal vez también siente que hay cadenas pesadas que no le dejan avanzar en su vida. De ser así, teniendo todos los ojos cerrados, por favor. Si alguien viene por primera o segunda vez o a través de las redes sociales, alguien reconoce que necesita a Jesús en su vida como Señor y Salvador personal, por favor indíquelo levantando su mano. Dios le bendiga, mujer. ¿Habrá alguien más? Levante su mano. Dios le bendiga. Allí atrás también. Si hay alguien más que puede levantar su mano y decir, yo necesito a Jesús en mi vida, alguien va a estar a su lado, una autoridad de la iglesia. Si usted siente que ahí, que alguien toca su hombro, no se sienta mal. Es un pastor, es una pastora, es alguien que está con usted. Dios está aquí. Dios está allí en esta transmisión. Hay gente ya quebrantada por el Espíritu Santo de Dios. La iglesia, vamos a acompañar a estas personas con esta oración. Usted que levantó su mano va a repetir conmigo esta oración y le va a poner la fe. Digámosle, Señor Jesucristo, gracias porque me has traído para hablar a mi corazón. Me identifico con esta historia. También te necesito y mi casa. Por eso hoy te pido perdón por mis pecados. Te clamo que me hagas libre de las cadenas y que tu libertad abrigue mi vida y mi familia. No escucho la iglesia. Te abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador personal. Límpiame de mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, oramos por estas personas que han hecho esta oración. La iglesia, todos estamos orando por ellos. Bendecimos a los que aquí y a través de las redes sociales por primera vez han hecho esta oración. El poder de Cristo Jesús rompe las cadenas y abre las puertas de la cautividad, y la salvación llega a estas vidas y a sus casas para transformar, para consolar, para cumplir propósito. En el nombre de Jesús bendecimos estas vidas y proclamamos tu bálsamo y tu paz en ellos. Las autoridades que están al lado de ellos, con mucho respeto, aquí hay una paleta levantada que dice bienvenido. Les vamos a guiar para seguir orando por ellos y seguirles ministrando en el nombre de Jesús. Y ahora toda la iglesia levante sus manos. Siembra a tiempo. Siembra a tiempo. La palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por estas vidas que tú has puesto en el corazón de cada uno de los que estamos aquí para ir a compartirles. Usted que sabe que Dios le está poniendo una vida, usted tiene inquietud por un familiar, por un amigo, levante más alto su mano. Usted que dice, mire, Dios está poniendo inquietud por alguien, pero no sé cómo hablarle. Señor, ahora como pastor bendigo estas vidas. Yo te clamo, Señor, que pongas gracia, que pongas palabra, que provoques citas divinas,
que haya un ambiente de tu gloria. Unge los labios de mi hermano, pon palabras de vida, de restauración, de liberación en el corazón, en los labios, en la mente de la iglesia, para que en el nombre de Jesucristo llevemos esperanza, llevemos paz y aliento a aquellos que lo necesitan, Señor. Padre, haznos padres espirituales de pastores, de misioneros, haznos padres espirituales de grandes empresarios, haznos grandes, Señor, padres espirituales de políticos tuyos, Señor, de grandes educadores, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Una iglesia que canta a la medianoche. Dígale: Señor, yo quiero ser esa iglesia que canta a medianoche. Yo quiero ser esa iglesia que irrumpe en medio del lamento y de la queja con un cántico de esperanza para aquellos que lo necesitan, en el nombre de Jesucristo. Y Señor, yo te alabo por aquellos que están pasando un momento de prueba, un momento de desazón, de crisis en la vida, para que en el nombre de Cristo no sean atrapados de la duda, ni del desánimo, ni de la queja, sino que en el nombre de Cristo esta palabra renueve la fe, renueve la esperanza de tu pueblo, y nos levantemos juntos a amarte y adorarte en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo su vida, bendigo su familia. Le proclamo a usted un hombre de Dios, una mujer de Dios, satisfechos por la presencia del Espíritu Santo, con la unción y la autoridad para amar la santidad, aborrecer el pecado y seguir en el camino de la vida, cantando y no lamentándose. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aplausos al nombre de Cristo Jesús.